Bueno, vamos a trabajar con función lineal, sus elementos, ¿sí? Este cuadrito yo lo que les recomiendo es que lo tengan siempre a mano, que va a ser con lo que vamos a ir trabajando toda esta unidad. Y además como una ayuda a memoria para cuando hagan el análisis de las funciones, en este caso de función lineal, que es lo que vamos a trabajar, lo tengan en cuenta y no se olviden de colocar, o mejor dicho, de mencionar ningún elemento, ¿sí? Así que, bueno, espero que les sirva, cópienlo con tiempo y siempre ténganlo a mano en su carpeta. Bueno, como pueden ver, ahí les fui anotando a modo de cuadro sinóptico, mapa conceptual, como ustedes quieran, el dominio, ¿sí? Vamos a empezar a trabajar el dominio, que eso lo vamos a ver en el eje X, es decir, siempre me van a aparecer todos los elementos del eje X, van a conformar el dominio, en este caso. Por el contrario, los de la imagen van a ser todos los elementos del eje Y, lógicamente que le van a ir correspondiendo acorde al eje X, ¿sí? Después vamos a trabajar lo que es raíz, que la raíz es la intersección con el eje X, es decir, donde corta la gráfica al eje X, ¿sí? Va a valer un número, o sea, su resultado va a ser un numerito. Bien, luego vamos a pasar a lo que es ordenar al origen, ¿sí? Que eso lo vamos a trabajar mirando el eje Y. ¿Por qué? Porque es la intersección con el eje, o sea, la intersección de la gráfica, ¿sí? De la recta esta que nos va a quedar en función lineal, es la intersección de la gráfica con el eje Y. Bien, y por último, lo que vamos a observar va a ser el tema del crecimiento de la función lineal, ¿sí? Es decir, puede ser creciente en todo su dominio, que es lo que va a suceder con esta función lineal, que vamos a trabajar en todo su dominio, o puede ser decreciente, ¿sí? Bueno, acá se me dobló un poquito la hoja, pero se lee. Dice, ¿cómo se presentan las funciones lineales? Se pueden presentar de tres maneras, ¿sí? Algebraicamente, es decir, cuando a mí me aparece esa famosa formulita, ¿sí? En este caso yo se las escribí de manera general, que aparece f de x, o sea, en función de x, lo que ocurre, ¿sí? mx, que m ahora vamos a ver lo que significa, más b, ¿sí? O bien se puede decir, en vez de f de x, se puede trabajar como y, ¿sí? Entonces ahí aparecerían las dos variables, el eje y el eje x, y es igual a mx más b. M es la pendiente, ¿sí? ¿Qué significa que sea la pendiente? Significa que va a ser esa inclinación de mi recta. Y B, la ordenada al origen. No me voy a tener ahora en la pendiente porque lo vamos a ver luego, ¿sí? Ahí, fíjense que les estoy mostrando que se puede expresar de otra manera, es decir, por tabla, ¿sí? Una tablita de valores donde yo le doy valores a x y acorde a la función que tengo van a ser los valores de y. Ahí les puse ejemplo cualquiera, ¿sí? No siempre van a ser esos mismos valores. Y por último lo podemos ver representada la función lineal por gráfico, ¿sí? Ahí estoy haciendo el grafiquito, pero antes de ir a los gráficos retomo esto por tabla. Sí, tengan en cuenta una cosa, el dominio, que vendría a ser todo lo que aparece en el eje X, sí, por lo general voy a escribir algunos numeritos para ver cómo se modifica esto del eje Y, ¿sí? Cómo voy trabajando esto del eje Y, que luego lo vamos a ir viendo con un ejemplo, ¿sí? Más adelante yo les pongo un ejemplo. Bueno, fíjate que ahí estoy haciendo por gráfico, ¿sí? Esa recta naranja, fíjate que va hacia arriba, o sea, del lado izquierdo inferior hacia el lado derecho superior, significa que es función creciente, ¿sí? Y por el contrario, fíjate que la línea celeste es función decreciente, o sea, va como en caída, digamos. Bien, ahí aclaro lo que es la pendiente, ¿sí? La pendiente me va a indicar la inclinación de mi recta, o más bien ese corrimiento que yo voy a tener, ¿sí? Ubicando un punto específico que luego lo vamos a trabajar a continuación, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque para algunos gráficos, ¿sí? Para graficar algunas funciones me va a servir y para otras quizás no.
¿sí? Pero siempre tengo que tener en cuenta esto. Y lo que dice ahí es que si la pendiente es positiva, mi función va a ser creciente, o sea, como está ahí la recta naranja. Y si la pendiente es negativa, mi función va a ser decreciente, como está la recta celeste, ¿sí? Ahí en el grafiquito está el ejemplo perfecto, digamos, bien destacado. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo donde se aplica todo esto, ¿sí? que les comenté recién, con un ejemplo sencillo. El ejemplo dice lo siguiente: un empleado cobra por mes 4.500 pesos fijos, ¿sí? Más 30 pesos por hora trabajada, ¿sí? Es decir, cobra 4.500 pesos fijo y 30 pesos por hora trabajada. Entonces, yo lo que quiero saber es, acorde a esa tabla que les estoy presentando ahí, cuánto va a ir cobrando por 10 horas, por 15 horas, por 25 horas, si trabaja esa cantidad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí yo se los expreso en forma de pregunta, que dice cuánto cobra por 10 horas. O sea, ¿qué pasa si ese empleado trabaja 10 horas? Quiere saber cuánto cobra. Entonces, yo tengo que tener en cuenta todos los datos que a mí me presenta el problema, ¿sí? Tengo 4.500 pesos que cobra fijo, de manera fija, y le tengo que sumar 30 pesos por hora. Si trabaja 10 horas, voy a multiplicar esos 30 pesos por las 10 horas. Entonces ahí se la cuenta, fíjate, dice 4.500 pesos más 300, que es el producto entre 30 y 10, y esto me da una suma de 4.800 pesos, ¿sí? Entonces, esos 4.800 pesos corresponden a 10 horas de trabajo. Fíjate ahí cómo completo la tablita, ¿sí? 10 horas, 4.800 pesos. Luego, ¿qué sucede si el empleado quisiera trabajar 15 horas? Bueno, voy a tener que resolverlo de la misma manera. 4.500 pesos, que es el sueldo fijo, más 30 por 15 horas trabajadas. Y esto me daría un total de, 30 por 15, 450 pesos, más 4.500 serían 4.950 pesos. Fíjate, vuelvo al cuadrito, entonces 15 horas de trabajo son 4.950 pesos, ¿sí? Ahora quiero saber cuánto va a cobrar por 20 horas de trabajo. Vuelvo a hacer otra vez la misma operación, 4.500 pesos más el producto entre 30 pesos con las 20 horas trabajadas. Estos serían 600 pesos más. Entonces sumo 4.500 más 600 serían 5.100 pesos por 20 horas trabajadas, ahí como lo anoté en la tablita. Y por último, hago por 25 horas. A ver, estos son valores que yo le fui dando, 10, 15, 20, 25. El tema es que también les puedo dar, 48 horas o 3 horas, ¿sí? Los valores pueden ir cambiando. Tengan en cuenta que si estoy hablando de horas trabajadas, no podría darle valores negativos, ¿sí? Siempre tienen que ser valores positivos mayores que 0, ¿sí? Bien, ahí a lo último completé 5.250 pesos. Entonces ahí tengo las horas y lo que gana, ¿sí? Entonces yo ahora quiero plantear una fórmula general para no tener que hacer este procedimiento siempre, o sea, plantear todo esto siempre, sino que me quede una fórmula en general para cualquier hora que el empleado quisiera trabajar. ¿Qué sucede si el empleado quiere trabajar 1 hora? ¿O qué sucede si el empleado no quiere tener horas de más, ¿sí? Sería como la famosa hora extra. ¿O qué sucedería si el empleado quisiera trabajar, 27 horas y media más, por ejemplo? Entonces fíjate que ahí la ecuación a plantear sería que I, ¿sí? O sea, todo lo que le sucedió en I, estos resultados que fuimos obtuviendo, en realidad surgieron de hacer 4.500 pesos más 30 pesos por hora. Es decir, si lo quiero plantear en cuanto a Y y a X, me quedaría que Y es igual a 30X más 4.500. Fíjate que di vuelta, en realidad no di vuelta a nada. Conmuté este de 30 horas, en vez de H le puse X y ese 30 lo presenté, primero para que la formulita se me parezca a la anterior, esa donde me aparecía Y es igual a MX más B. ¿Sí? Donde esa M sería mi pendiente, es decir, la pendiente acá en este caso es 30, que es el numerito que acompaña a la X, y mi ordenada del origen, ¿sí? Es decir, donde intersecta al eje Y, va a ser 4.500. Entonces esos datos los voy a tener porque me van a servir luego para hacer el gráfico,
¿sí? Entonces, ahora la próxima pregunta sería, bueno, ¿y ahora cómo hallo la raíz? Que era, a ver, yo ya tengo la intersección con el eje Y, que es esto ordenada al origen. ¿Cómo hallo la raíz? La raíz es la intersección del eje X, o sea, de la gráfica con el eje X. Entonces, para hallarla de manera analítica, tengo que igualar toda la función a 0, ¿sí? Entonces, la Y la voy a reemplazar por el 0. Y ahí me queda una ecuación en la cual lo único que tengo que hacer es despejar X. Acordate que la raíz habíamos dicho que es un puntito en X donde justo cruza la gráfica. Entonces esa X me va a dar un valor, ¿sí? Ahí despejo, fíjate que el 4500 positivo lo pasé negativo y el 30 que estaba multiplicando lo pasé dividiendo, ¿sí? Y esto me da un total de menos 150. Es decir, donde corta la gráfica al eje X es en menos 150, ¿sí? Bien, continúo. ¿Cómo hallo la ordenada al origen? Bueno, yo la ordenada ya la tenía en realidad, que eran esos 4500, ¿sí? Pero supongamos que no la tenga o que no me dé cuenta cómo verificar o cómo verla o cómo observarla. Lo que voy a hacer es reemplazar donde me aparece la X en la función por 0. ¿Sí? O sea, donde me aparece la X la reemplazo por el número 0. Entonces me quedaría, bueno, ahí copié la fórmula de vuelta y es igual a 30x más 4500 y donde me aparece la X lo reemplazo por 0. Me queda que Y es igual a 30 por 0 más 4500, ¿sí? 30 por 0 es 0 más 4500, entonces mi ordenada al origen yo ya sabía que era 4500, pero ahí la hallé de manera analítica, ¿sí? Bien, bueno, ahí tenía todos los datos. Tengo la pendiente, tengo la ordenada, tengo la... Fíjate que la ordenada me da lo mismo, ¿sí? Lo que me parecía en la función y lo que hallé. Tengo la raíz y ahora lo que voy a hacer es una especie de resumen con todos los datos que yo ya tengo. Dijimos que el dominio, ¿sí?, en cualquier función lineal son todos los números reales, o sea, todos los reales. La imagen también van a ser todos los reales, ¿sí? O sea, todos los números reales. Luego el crecimiento, como la pendiente es positiva, ¿sí? Como la pendiente es positiva, el crecimiento va a ser positivo, es decir, la función va a ser creciente, ¿sí? Y por último, lo que nos quedaría sería ver esto de cómo se puede ver esto de todos estos datos que yo obtuve haciendo el análisis de la situación problemática que me planteó, ¿sí? Y que después se me transformó en una función lineal con todas sus características, pero me faltaría esto de el gráfico, ¿sí? Fíjate que ahí hice otro resumen, ¿sí?, ya más específico, donde está el dominio de la función, que son todos los reales, la imagen de la función, que son todos los reales, la intersección, que vendría a ser como una U al revés, la intersección con el eje X, que es menos 150, la intersección con el eje Y, que es 4500, esto de raíz y ordenada, y que es creciente en todo su dominio, ¿sí? Entonces, yo para hacer este gráfico en esta situación en específica voy a utilizar dos cosas nada más, ¿sí? Dos cosas que yo ya había hallado. Una va a ser la pendiente, una va a ser la ordenada y otra va a ser la raíz. No voy a utilizar la pendiente ni su corrimiento para graficar, ¿sí?, sino que voy a utilizar estos dos datos que yo ya tenía, la raíz y la pendiente. Entonces, en el eje X marqué la raíz, que es 150, y en el eje Y marqué lo que es la ordenada, ¿sí?, que es 4500. Y la función es creciente tal como me lo indicaba en la pendiente.